Todos los temas que vamos a estar hablando hoy no se dirigen que usted se sienta mal con lo que nosotros hablamos. Nosotros vamos a hablar verdad. ¿Quién tú eres hasta quién es Dios? ¿Qué significa tener nuestra identidad en Dios? ¿Cómo yo puedo abrazar mi identidad? Yo tengo que dar este paso de fe porque tenemos mucha gente que dice, yo creo en Dios. Dios es bueno, pero no se han dado la oportunidad de decir yo acepto a Dios. Y este libro es real, fue inspirado por Dios o simplemente fue que los hombres decidieron coger ciertos extractos bíblicos, ponerlos ahí o inventárselo. Si un cristiano se aparta, el Espíritu de Dios se va de la persona o se entristece. Si Dios es tan bueno, ¿por qué ocurren tanta cosa mala, tantas enfermedades, tantos cánceres, tanta violencia, tantas guerras, tantos niños abusados, tanta gente mala? Maneras podemos sentir a Dios y en qué maneras podemos verlo. ¿Cómo podemos identificar o validar la existencia de Dios? Bueno, familia, bienvenidos a un nuevo video más de Laritza Soto TV. Estamos contentos con todo el apoyo que nos están dando en las redes sociales, en cada una de ellas, inclusive a el segmento de Nuevos Comienzos. Ya ese season número 1 se hizo completamente con 6 episodios, 6 profesiones de abogacía, psicología clínica, ingeniería industrial, medicina general, recursos humanos y antropología forense, ¿ok? Así que tienes que estar pendiente al season número 2, pero importante, si tú tienes una pregunta sobre alguna profesión, déjala en los comentarios para nosotros considerar eso y ser, intencional con el contenido que hacemos, ¿ok? Así que si hay alguna de estas que estás pendiente y deseas estudiar, ve a correr a buscar ese contenido porque definitivamente hablamos de cosas que te van a edificar profesionalmente, te van a redireccionar, pero también hablamos un poquito entre ellas de experiencias, de cómo vemos a Dios aún en nuestros métodos de estudio, ¿ok? Así que gracias por todo ese apoyo. Y hoy, recientemente estuvimos con el pastor Rafael Torres Aguy hablando de su historia, ¿verdad? Si no has ido a consumir ese contenido, lo que es la introducción a este segundo episodio es específicamente eso. Él cuenta su historia, él cuenta cómo, ¿verdad? Nace todo lo de su pastorado, todo lo de lo que tuvo que entregar para llegar hasta donde está hoy. Y hoy vamos a estar haciendo este episodio intencionalmente, juntamente con él. Importante, nosotros todos los temas que vamos a estar hablando hoy no se dirigen a cuestionar las creencias de nadie, no se dirige a tampoco faltarle respeto, ¿verdad? O inclusive que usted se sienta mal con lo que nosotros hablamos. Nosotros vamos a hablar verdad, vamos a hablar, ¿verdad? Nuestra manera de ver las cosas, inclusive respondiendo preguntas de ustedes mismos que nos hicieron para nosotros, ¿verdad? Poder proporcionarle lo que es la verdad, no tan solo, ¿verdad? Escrita, sino también buscada, investigada, ¿verdad? Y poder proporcionar eso que tú necesitas, ¿ok? Así que, sin más preámbulo, Pastor Rafael Torres Aguy, ¿cómo estás? Saludos, Claritza, honrado de volver a estar en este estudio y en estos micrófonos. Gracias. Un saludo a tu plataforma y un privilegio llegar a ellos a través de este espacio. Estamos contentos y hemos sacado este tiempo intencionalmente para hablar sobre todo lo que vamos a hablar. Pero antes de nosotros comenzar y darle tiempo a que todo esto corra, importante que esto es una pregunta que posiblemente las personas se puedan hacer durante la entrevista, por eso la hacemos al comienzo. Pastor, ¿qué preparación en el ámbito de teología, que es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Cosas sobre Dios, ¿qué preparación usted tiene, ¿verdad? Para que ellos sepan que buscamos a alguien, ¿verdad? Que está capacitado. Pues, como te dije en la vez anterior que conversamos, cuando comencé mi bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, ahí comencé a hacer mi primer grado teológico, que fue un certificado de artes ministeriales del Instituto Bíblico MISPA. Y de ahí, ¿verdad? Una vez que salgo de la escuela de medicina, el Señor, ¿verdad? Pues me da palabras de que Él me llevaba a estudiar y me llevaba a prepararme a nivel teológico. Comienzo a prepararme en el Seminario Teológico de Puerto Rico, a hacer una maestría en divinidades. Por falta de finanzas, ¿verdad? No pude terminar ese grado, me muevo a los Estados Unidos
a través de, ¿verdad? de estudios virtuales a la matriz de ellos, lo que era antes el Nyack College. Allá también pues Dios me da la oportunidad de estudiar a los pies de una de las autoridades grandes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de cultura hebrea. Pero no es hasta el año 2021 que Dios me abre la puerta para estudiar en uno de los seminarios más prestigiosos que tiene Estados Unidos, que es el Seminario Teológico Asbury. Y allí acabamos de terminar, apenas nos graduamos en el pasado mes de mayo de este año, de una maestría en Fundamentos Bíblicos y Teológicos, ¿verdad? Una maestría dentro del programa de estudios bíblicos. Excelente, así que dando ese inicio, ¿verdad? La intención de nuestro contenido de hoy es poder solucionar, ¿verdad? O responder algunas de esas preguntas que nos hicieron con una persona, ¿verdad? Que ha estudiado, ha leído, ha investigado y que nos puede brindar esa herramienta. Al igual que tú, posiblemente yo no sé muchas de las respuestas y hoy traigo a una persona aquí para que nos abra el conocimiento, ¿verdad? Y nosotros poder aprender. Entonces, ¿estamos ready? Sí. Nosotros estuvimos haciendo unos videos para que ustedes colocaran preguntas y nosotros poder brindarles las respuestas esta noche. Inclusive, hicimos, ¿verdad? Algunas cosas personales, como que, mira, tienes una pregunta, esto y lo otro, y recopilamos todo eso. Se nos han quedado muchas preguntas, pero eso, al final, ¿verdad? Hablamos sobre eso. Recopilamos las más parecidas y sacamos unas aquí. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Ok, mencionaste lo de... Que a Dios no le lo del video. intimidan Sí, sí. nuestras preguntas ni Ajá. le tiene miedo, ¿verdad? No sería Dios Sí. si eso fuera el caso. Hay una enseñanza que se ha dado históricamente en la iglesia cristiana puertorriqueña, donde, en mi opinión, está errónea, donde se iguala el tú tener preguntas o cuestionar tu fe o la fe como una razón para decir, pues tú no tienes fe o tú no estás bien. Y hay organizaciones que han adoptado culturas donde si tú haces muchas preguntas, esto es como que es problemático, le gusta estar cuestionando las cosas. Cuando la realidad no debe ser así. Los que pertenecen al gremio de la educación, pues saben que el método socrático de aprendizaje se hace por preguntas y respuestas. Todos los grandes avances de la humanidad se han dado porque alguien se hizo una pregunta e intentó responderla, ¿verdad? Y obviamente, pues yo vengo de una formación del método científico y precisamente todo experimento empieza con una hipótesis, una supuesta solución a determinado problema. Se experimenta, se prueba, se analizan los datos. Si no se confirma la hipótesis, se descarta y se hace una hipótesis nueva. Entonces, en ese sentido, hacer preguntas no es algo que esté mal. Y cuando, como yo dije en ese video, en mi primer día de universidad de mi bachillerato en biología, aquel profesor me sacudió la alfombra cuando dijo, pregunta vos, ¿verdad que no se hace? Y como dije la vez pasada, la mejor definición que yo he escuchado en mi vida de lo que es teología, todo el mundo hace teología. Todo el mundo es teólogo. La pregunta es si es bueno teólogo, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré es una expresión teológica. Al que madruga, Dios le ayuda. Eso no está en la Biblia, pero hay gente que piensa que está en la Biblia. Entonces, cada una de esas expresiones son teológicas. En la política vemos y en las noticias vemos expresiones teológicas todos los días. La pregunta es si son bíblicamente, si son cristianas y si son correctas. Eso es otro tema de otra predicación. Pero cada vez que alguien emite una opinión o toma una postura sobre Dios, sobre la fe, sobre la vida, eso es teológico. Entonces, la mejor definición de teología, teólogo no es el que es académico nada más. Teólogo es alguien que está tratando de entender su fe. La mejor definición que yo he escuchado de teología, aparte de la clásica que es el estudio de Dios, la dio un italiano llamado Daniel Migliori. Él dijo, teología es fe que busca entendimiento. Oh, wow. O sea, es importante que la gente sepa que los cristianos no somos gente que sabemos todas las respuestas.
Nosotros hemos tomado una decisión en base a una relación y en base a unas evidencias y unas experiencias que hemos tenido a la luz de la palabra y nuestras experiencias con el Señor. Pero eso no significa que somos perfectos, número uno, y dos, que no las sabemos todas. O sea, cada uno de los que están viendo este video, al igual que los que estamos sentados en estas butacas, estamos en un viaje de conocimiento. Y yo aspiro al año que viene a saber más que hoy. Y aspiro en 10 años a entender las cosas mejor de mi fe de lo que las entiendo hoy. Pero hoy me siento confiado en que hoy las entiendo mucho mejor que como las entendía hace 27 años atrás cuando comencé en el pastorado. En ese sentido, yo quiero abrir con eso y citar de la palabra una invitación que Dios hace. Y quizás eso motive a que más gente después de ver este video se atrevan a hacer preguntas que quizás la primera vez no se atrevieron. Era por miedo al label eso de, estás haciendo preguntas, eres problemático. Hay un verso que yo creo que en Puerto Rico, que es el país más evangelizado del mundo, la mayoría de la gente ha escuchado. Isaías capítulo 1, verso 18. La Reina Valera lo traduce como, venid y estemos a cuenta. Históricamente, Larissa, yo escuchaba ese pasaje y en qué yo pensaba. Cuando tú estás en un restaurante y después que comiste, el mesero o la mesera viene bien cortés, bien gentil a decir, les traigo la cuenta. Como si la respuesta obviamente pudiera ser, no, gracias, ¿verdad? Hay que pagar la cuenta. ¿Verdad? Ellos están siendo lo más gentiles posible, pero hay que pagar la cuenta. Entonces, venir a estar a cuenta a mí me sonaba como eso. Yo estoy en deuda, yo estoy en rojo, yo le debo a Dios mucho. Por lo tanto, Dios está diciendo, paga, vamos a ajustarnos. Pero eso es lo que está diciendo Isaías. Cuando yo voy al original hebreo, y si tú lo lees en la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, el verso 18 dice, vengan, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. O sea, el verbo que aparece en el original hebreo significa, vamos a discutir, vamos a debatir, vamos a sentarnos y a razonar juntos. Y en ese proceso de preguntas y respuestas, si tu pecado fuera como el rojo carmesí, un rojo escarlata vino tirando, ¿verdad?, casi a negro. Si fuera así de oscuro, yo lo voy a hacer que se convierta en blanco como la lana o la nieve. O sea, en ese sentido, cuando yo entendí esto, puedo valorar mejor el libro de Job, donde Job está haciendo unas preguntas a Dios, y puedo ver los salmistas haciéndole a Dios unas preguntas, mis salmos preferidos, y los más humanos y más profundos que encuentro son gente que está peleando con Dios. ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Entonces, a Dios no le molestan esas preguntas. Sin embargo, o sea, las llama adoración. Así que les comparto esto, ¿verdad? Y te comparto esto para iniciar esta conversación, para que la gente que hoy tiene dudas, a Dios no le incomodan tus dudas. Al contrario, el Dios de la Biblia, si algo ha dado testimonio y si algo nos enseña la persona de Jesús, es que Él nos encuentra donde estamos. Él no nos dice cuando aprendas estas 10 preguntas, entonces pues hablamos, yo te espero más abajo en la curva. No, Él nos encuentra en la pregunta 1 o el que está en la 5 o el que está en la 3. ¿Verdad? Él es capaz de llegar a donde estamos. Definitivamente. No, y esas preguntas abren la posibilidad y le dan la oportunidad a que Dios definitivamente trabaje. Exactamente. Extraordinario. Ok, vamos a dar comienzo así con la primera pregunta, ¿verdad? Y así fluimos con lo demás. Tenemos una línea de pensamiento y queremos llevarte de donde quién tú eres hasta quién es Dios, ¿ok? Así que, ¿qué significa, pastor, tener nuestra identidad en Dios? La pregunta de la identidad es una pregunta de las más centrales de nuestra vida, especialmente para la audiencia que a ti te sigue, que es la audiencia joven. La juventud es la temporada de la vida donde se supone que nosotros contestemos 3 preguntas. Y el problema y la gran tragedia, escúcheme por favor, déjeme explicar. La gran tragedia, si sacamos a Dios de la ecuación para muchos jóvenes, es que los psicólogos, me parece fue el Journal de Psicología de Inglaterra, para allá para la pandemia, publica un artículo donde el proceso de la autoidentificación puede darse hasta los 31, 34 años en los jóvenes. Cuando yo vi eso, lo veo porque una pastora que es psicóloga lo postea y dice, los psicólogos acaban de descubrir lo que las mamás hemos sabido todo este tiempo, ¿verdad? ¿Qué dice ese artículo? Y obviamente yo no soy psicólogo, no voy a pretender interpretarlo
también como lo haría un profesional de esa conducta, de esa rama. Pero básicamente lo que está diciendo es que yo puedo pasar por mi proceso de educación sin saber quién yo soy. O sea, el proceso de yo llegar a saber quién yo soy bien puede durar hasta los 34 años. Pero la sociedad me dice que a los 18 ya yo tengo que saber que voy a estudiar. Y si yo no sé quién yo soy, ¿cómo voy a saber qué quiero hacer el resto de mi vida? Entonces, la pregunta que le hacemos a todos nuestros adolescentes es: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Entonces, a los 25, la pregunta es: ¿con quién te vas a casar? Pero si tú no sabes quién tú eres. Entonces, ahí es que entramos en nuestras disyuntivas de cometer errores y de aprender descubriendo que eso no era, lo que se llama trial and error, ¿verdad? Pues déjame intentar con la rubia. No funcionó con la rubia, pues déjame intentar con la morena, déjame con la pelirroja. Y el problema no es el color de pelo de ella, el problema es que yo no sé lo que yo estoy buscando. Y no sé lo que yo estoy buscando porque no sé quién yo soy. Entonces, esa pregunta es clave. Cuando hablamos de escoger profesiones, ese segmento, ¿verdad?, de Nuevos Comienzos, ¿verdad?, que tú tienes, está poderoso, ayudando a los jóvenes en esa área. Si yo no sé quién yo soy, ¿cómo yo voy a saber qué me voy a dedicar el resto de la vida? Y muchos de nosotros crecimos viendo a padres que estaban en trabajos donde eran miserables, donde ponchan a las 8 y a las 8:10 ya están mirando el reloj cuánto les falta para el break. Pero no hace falta un profeta que venga a decirte: mi siervo, ese no es el trabajo que yo tengo para ti. O sea, volvemos al issue de la identidad. Entonces, escuché una frase de un pensador chino, era Confucio, que decía: descubre algo que ames y disfrutes hacer y no trabajarás ni un solo día en tu vida. O sea, el trabajo es bíblico. Pero él lo que está diciendo es que tú vas a disfrutar lo que tú haces. Entonces, la pregunta de la identidad es clave. Hay dos formas de saberlo. Te vas por la forma secular, que es trial and error. Y ahí viene la dicotomía de muchos jóvenes hoy. Yo no quiero ser del montón. Pues, ¿cómo me salgo del montón? ¿Qué mecanismos tengo? Pues hazte un piercing, hazte un tatuaje, hazte... pues ahora no me parezco a los de mi entorno, de mi familia, pero... Y ahora descubrí que en las redes hay millones de personas que tienen piercing y tatuajes. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues ahora me hago ponco, ahora me hago emo, ahora me hago... Y siempre estamos buscando nuestra subcultura de no ser del montón, pero a la misma vez sentirnos aceptados. Y viene con la pregunta: ¿quién soy? Este mundo no tiene, si tú sacas a Dios, no tiene forma de contestarte esta pregunta, porque para este mundo tú eres una especie, un espécimen de un género llamado Homo sapiens, de una especie llamada Homo sapiens para la biología, de las cuales habemos 8.1 billones de ellos en el planeta. Por lo tanto, probablemente en ti no hay nada especial. Tú eres el accidente de que fuiste el primer espermatozoide que fecundó el óvulo de tu mamá, y llegaste primero y eres tú. Y no hay nada especial en ti. Y eres el número de seguro social o el número de nacimiento XYZ, y no hay nada especial en ti. Entonces, ese proceso puede ser un proceso bien intimidante, bien confuso, donde la desorientación es parte de nuestro día de vivir, y empezamos a intentar cosas. Pero ¿cuál es el problema de intentar cosas? Pues con el intento también nos abrimos la puerta al fracaso. Porque no me gustó esto, no me sentí aceptado aquí, no me veo así, me hice 20 cosas, y pues, mi abrazo y mi solidaridad con aquellos que se tatúan el nombre de la novia y después la novia los dejó, y ahora, bueno, nosotros tenemos toda esta predicación, ¿verdad? Ahora tienen que inventarse cómo se lo borran o cómo se lo cubren, pero es parte de la misma falta de identidad. Entonces, contestando la pregunta, si yo tengo mi identidad en Dios versus tener una identidad en mi trabajo, para dar un ejemplo. Si mi identidad es yo soy el pastor Rafael Torres, yo no voy a ser pastor toda la vida. Si mi identidad está en ser el pastor Rafael Torres, el día que llegó una pandemia y mi iglesia se cerró, el día que se mudaron todos mis hermanos para los Estados Unidos, en la migración que ha habido, el día que me retiré, porque ya mi cuerpo no puede dar lo mejor que... Entro en una crisis existencial, en una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque yo me veía como pastor. ¿Por qué a tanta gente le cuesta trabajo retirarse? Sí. Es una buena... Porque quizás están definiendo su identidad por el puesto que tienen.
Y el día que no lo tienen, si yo defino mi identidad porque yo soy amigo de Glaritza, y de momento tenemos un conflicto y ese conflicto no puede ser remediado. Si el chico que está detrás de la cámara y dice, yo defino mi identidad porque soy pareja de Glaritza, y de momento Dios no lo quiere, hay un conflicto y ya no somos pareja. ¿Qué pasa con mi identidad? Entonces, Identidad. ese es el problema de la identidad. Donde nosotros la anclemos va a determinar cuán seguros vamos a estar. Si mi identidad está en Dios, Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago capítulo 1. Pues si Dios no cambia, pueden cambiar mis circunstancias, puede cambiar mi cuerpo, pueden cambiar mis intereses, pueden cambiar mis hobbies, pueden cambiar mi entorno, puedo cambiar de amistades, de relaciones, de iglesia, de país. Pero sigo siendo hijo de Dios. Entonces, Inmutable. para cerrar, quiero citar al gran redimido. Quizás esto va a ser controversial para algunos sectores de la audiencia, pero hace muchos años atrás yo escuché una de las primeras entrevistas que le hacen a Redimido en una emisora de radio. Y lo presentaron como un rapero cristiano. Y él dijo, perdóname, te voy a corregir. Yo soy un cristiano que canta rap. O sea, eso me deja saber a mí que su identidad está bien clara. Entonces, yo no soy un psicólogo cristiano. Yo no soy un maestro cristiano. Yo no soy un técnico forense cristiano. Yo soy un cristiano que trabaja como. Entonces, ese orden es importante. Nuestra identidad en Dios. Increíble eso. Si te quitan lo que eres si te quitan lo que haces, ¿quién eres? Si mi identidad está en mi familia y de momento la pierdo. Uno de los himnos más famosos de la historia en Estados Unidos viene de un hombre, Horacio Spafford, que perdió en un viaje, pierde todo en el fuego de Chicago, manda a su familia para Inglaterra, hay un naufragio y se mueren varias de sus hijas, le escribe a su esposa. Luego se enferma su esposa y muere y se queda él solo. Y él escribe el himno, It is well with my soul. Todo está bien en mi alma. Ese himno, traducirlo al español está difícil, pero es un himno muy famoso, porque este hombre está demostrando, lo he perdido todo, pero Dios sigue siendo mi centro. Qué tremendo. Sí que conocer quién es tu identidad en sí te va a ayudar. Me encantó esta línea de pensamiento que dijiste, que los intentos le abren la puerta al fracaso. O sea, te va a ayudar a no estar intentando tanto o ser certero en lo que... Porque intentar es bueno. Intentar te ayuda a abrir el pensamiento y muchas otras cosas, no tan solo en la vida, sino en lo profesional, en lo demás. Pero cuando ya estás claro con algo, puede ser como más puntual en lo que quieres llegar. Y intentar es importante. Sí. Uno de los proverbios dice, si la memoria no me falla, el que mira el viento no sembrará. Y el que está pendiente de las nubes no cosechará. En otras palabras, si tú esperas a que todo sea perfecto para entonces intentar, no intentas nunca. Exacto. No arrancas nunca. Yes. Entonces, eso es muy importante. Pero hay momentos donde si incluimos a Dios en el proceso, pues hay una ventaja. Porque Dios nos diseñó. Creer que hemos sido creados por Dios, que somos criaturas por Dios, abre la puerta en nuestra vida de un nuevo componente que si sacas a Dios lo pierde y se llama propósito. Yo tengo que encontrar el propósito de mi vida. Pero si yo me acerco a Dios, me estoy acercando al que me diseñó. Entonces encontramos palabras como la que Dios le dice a Jeremías cuando lo llama. Desde antes que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocí, pero desde antes que nacieras ya yo te había puesto aparte, yo te había consagrado para que fueras un profeta a las naciones. O sea, en otras palabras, encontrarnos con Dios nos abre la posibilidad de enfrentarnos y chocar con nuestro propósito. Definitivo. Yo estoy escribiendo un libro donde yo trato el tema del desierto. Y una de las cosas que a mí me vuelan la cabeza es que Moisés se enteró a los 80 años porque era que estaba vivo. Los primeros 40 años de su vida, él pensaba que era un soldado. El historiador Flavio Josefo presenta evidencia en su obra Antigüedades de que él dirigió las tropas de Egipto en guerras contra Etiopía. Mata al egipcio y ahora se tiene que ir al desierto y replantearse la pregunta otra vez, ¿quién soy? Conoce a su esposa, empieza a trabajar para su suegro y si tú le preguntas a Moisés desde el año 41 al 80,
él te hubiese dicho, yo soy un pastor de ovejas. Ninguna de las dos era la respuesta correcta. Pero Dios iba a usar lo que aprendió como general y militar en los primeros 40 años, la educación de Egipto, de política, de cultura, de tantas cosas, y iba a utilizar el reconocimiento de la tierra que como pastor iba a tener. Para los 80 años decirle, ven acércate que te voy a enviar a Faraón. Tú no eres ni pastor de ovejas, tampoco eres soldado, pero las vas a usar las dos porque vas a ser el libertador del pueblo de Israel. En ese sentido, mientras más nos acerquemos, a los jóvenes que me están escuchando, mientras más rápido nos acerquemos a Dios, más nos abriremos a la posibilidad de chocar con nuestro propósito en vez de solamente estar intentando a ver si. Y abrirle puertas al fracaso. Y abriéndole puertas al fracaso. Wow, sí, no, definitivamente. Ok, entrando para ir cerrando esta pregunta. Si nosotros nos vamos a plantear, porque muchas personas pueden decir, ok, está chévere todo lo que me están diciendo, pero ¿cómo yo puedo abrazar mi identidad? ¿Yo tengo que dar este paso de fe o yo simplemente compensar que creo en Dios sin dar ese paso de aceptación, recibo como que la identidad de Él? Porque tenemos mucha gente que dice, yo creo en Dios, Dios es bueno, o cualquier punchline de estos que, ¿verdad?, que dicen, pero tal vez no se han dado la oportunidad de decir, yo acepto a Dios para abrazar esa responsabilidad. Y lo que tú comentas es un issue que sigue siendo cada vez más importante. Me enviaban esta mañana el episodio que ocurrió en una famoso show como este en la República Dominicana, con unos cantantes cristianos que hacen unas expresiones. Todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia va a decir que todos somos criaturas de Dios. Pero Juan en su evangelio, en el capítulo 1, va a decir que a los que creyeron en Él, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Efesios, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice que nosotros hemos sido convertidos, y la palabra que usa Pablo, que traduce la Reina Valera 1960, es hechura suya. Esa palabra es una palabra que en el griego original significa obra maestra. Y yo quiero que la gente se lleve ese pensamiento en la mente. Las obras maestras no nacen en un instante. Son producto de un proceso. De la misma manera, la fe no es un switch que yo prendo y apago. Hace 5 minutos no creía y ahora creo. No, es un proceso, es un viaje. It's a journey. Pero ese viaje envuelve tomar decisiones. Entonces, la Biblia dice que nosotros hemos sido creados en Cristo como una obra maestra y que Dios ha puesto de antemano buenas obras para que nosotros tengamos la capacidad de andar en ellas. Entonces, es un proceso, es un viaje. Pero la Biblia declara que automáticamente usted y yo éramos enemigos de Dios, estábamos muertos y nuestra condición humana por el pecado es que estamos perdidos. Somos pecadores que elegimos pecar. No solamente estamos inclinados, nos llama la atención. Usted toma un nene de 2 años que no tiene malicia, que no ha tenido malas experiencias en la vida, y usted le dice a ese niño de 2 años, no toques la estufa que está caliente, y váyase a hablar por celular. Y usted va a terminar la llamada cuando escuche el grito. Porque hay algo en nosotros que si sacamos el concepto pecado no podemos describirlo. Pablo lo decía así, yo sé que dentro de mí no mora el bien. Hay algo en nosotros que tan pronto me dicen algo es prohibido, ahora más lo quiero. No se puede, ahora es que más. No te acuestes tarde, ahora quiero amanecerme. Mi hijo está en esa. Esa es la de la hora. Si no, él es preadolescente, no, yo me quiero acostar a las 1 de la mañana, pero haciendo lo que sea, pero o sea, la idea es sobrepasar límites, ¿verdad? Rebasar límites. Entonces, Romanos dice que nosotros nos convertimos en hijos de desobediencia, sobre la cabeza de los cuales la ira de Dios se está amontonando todos los días. Porque todos los días vivimos como si nosotros fuéramos Dios. Y el dueño del juego, por amor y respeto, tiene que esperar
hasta que llegue el día donde se acabó de esperar. Ajá, sí, Y, sí. y llegó el momento de ajustar cuentas. ¿Verdad? Y el dueño del juego se viene a llevar las botas, las bolas, el bate, el guante y las bases, Sí. porque se acabó todo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si yo permito que lo que yo siento sea lo que dictamine mi vida, pues la Biblia va a decir, el corazón, dice el profeta Jeremías, Dios hablando a través de él, el corazón es perverso y malo. En otras palabras, ¿quién soy yo para pensar que porque yo piense algo, eso es cierto? ¿Cuántas veces yo he pensado, aquella está hablando de mí, aquella me cree envidia, me tiene envidia, aquella otra yo no le caigo bien? Y de momento las conozco y me doy cuenta que eran mis propios prejuicios, que eran mis propios miedos, mis estereotipos, y no era como yo pensaba. Nuestro corazón nos está engañando todo el tiempo. Vamos al gimnasio 2 días y al tercer día estás diciendo, Rafa, ese brownie tú te lo mereces. Ya te lo ganaste. Entonces, y vas a dañar el ejercicio de 2 días en 3 segundos. Pero es que nosotros mismos nos engañamos. El problema es que después nos gusta culpar al diablo, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Eso lo trabaja otro teólogo llamado C.S. Lewis, ¿verdad? En el libro Cartas del Diablo a su sobrino. Ay, Pero la realidad es que yo tomar la decisión de creer en Cristo y no solamente creer, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Someterme al señorío de Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cristo no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Viene todo el mismo paquete. Una vez que yo tomo esa decisión por fe y basado en la gracia de Dios, la Biblia dice que Dios me adopta a su familia y ahora yo antes era un enemigo y ahora soy un hijo. Y Romanos 5:8 lo dice mejor que nadie el apóstol Pablo. En esto conocemos que Dios nos ama, que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Por la puerta está abierta. Yes. Y el paso de fe es importante. Yes. En resumidas cuentas, ese paso es importante para, ¿verdad? Para abrazar esa salvación, porque siempre servir a Dios siempre tiene que costar algo. Ok. Yes. Aquí, aunque está relacionado con la identidad, mi identidad tiene que estar en Dios por lo que hablamos, por quién es Dios, y no por un sentimiento o no por algo que yo sienta como persona. O sea, que los sentimientos son cambiantes, no pueden estar relacionados a una identidad. La identidad debe ser un fundamento y debe estar firme. Porque si no, entonces vamos a estar cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca va a haber una constancia, ¿verdad? Y el camino del algún día lleva a la tierra del nunca jamás, ¿verdad? El hombre inconstante en sus caminos, dice la lectura de sabiduría, y lo dice Santiago también en su carta. El hombre de doble ánimo se convierte en inconstante en todos sus caminos, como las olas del mar que van y vienen, pero no llegan a ninguna parte. O sea, si hoy, que es lo que me dice la sociedad, si hoy a mí me gustan los gatos y me quiero casar con un caballo, y mañana, entonces, pues ahora me gustan los perros y me quiero casar con un camello, y pasado, pues entonces va a llegar el momento que o termino con un zoológico en mi casa, o voy a estar dándome cuenta de que pasaron los años y yo estuve en un zigzag, donde nunca tuve constancia, donde nunca tuve dirección, donde nunca llegué a ninguna parte, no alcancé lo que Maslow dice, el pináculo de su pirámide, no alcancé mi autorrealización y en sentirme pleno. ¿Por qué? Porque hoy estoy vendiendo esta red de mercadeo, pero ya esta mañana no sirve, es esta otra, no, ahora es esta, no es esta otra, no es esta criptomoneda, es esta otra, entonces, y pues sí. No, nunca llegamos a ninguna parte. definitivamente, porque si nos vamos por esta línea, la identidad que estamos tocando no solamente es de género, es específicamente una identidad corrompida por la manera en la que la persona se ve, una identidad corrompida por lo que ha sufrido, entonces define su identidad basado en sus situaciones. Una cosa es lo que me pasó y otra cosa es quién yo soy. Entonces, yo puedo ser víctima. Diferenciar eso posiblemente a muchas personas se le hace complejo.
yo lo tuve que aprender de una forma muy dura, en un proceso muy doloroso en mi vida. Una ruptura amorosa donde alguien que yo pensaba que estaba, de la que estaba bien seguro, terminó no estando seguro, ¿verdad? Porque se traicionó la confianza. Años más tarde, yo estoy en una actividad cristiana y traen a este pastor que dice lo siguiente: tú sabrás que tu proceso terminó cuando seas capaz de darle gracias a Dios por la gente que te hizo daño. Y a mí eso me sacudió tanto que yo me tuve que sentar en la silla. No. Yo estaba con un grupo de la iglesia, ellos siguieron cantando y adorando, pues fue como con una reflexión en medio de un concierto, creo que era despedida de año, algo, una actividad que estábamos. Y eso a mí me trabajó tanto porque él sigue diciendo, porque entenderás que en la película de tu vida, esa gente no eran los protagonistas. Dios les permitió tener una escena. Entraron, hicieron lo que iban a hacer, dijeron lo que tenían que decir y salieron. Pero ellos no son la película es tu vida y es Dios en tu vida. Entonces, entender eso, pues, me hace tener un ancla que en medio de las tormentas. ¿Para qué sirve el ancla? Para que el bote no se vaya por ahí para abajo y la tormenta se lo lleve y naufrague, ¿verdad? Entonces, la identidad en Dios es, a mí me hicieron esto, pero eso no significa que yo soy esto otro. Dijeron esto de mí, pero no significa que yo soy eso. O sea, la decisión es mía si les doy la razón o les hago tragar sus palabras con mi vida. ¿Verdad? Entonces, ahí usted va a encontrar un montón de quotes en las redes de que la mejor venganza es vivir una vida buena. Pero no están muy lejos de la verdad. En otras palabras, déjale la venganza al Señor, eso es lo que dice la Biblia. Sí. Pero si mi identidad está clara, el trauma no me tiene que definir. Entonces, tú has tenido gente en estos micrófonos que hablan del trauma, hablan del dolor y ya no les duele. Yes. Porque Dios los sanó, porque lo trabajaron bien, porque lo manejaron bien y ya su experiencia no las define. Entonces ya tú puedes hablar sin echarle fango al que te hizo daño. Eso es importante. Ya no puedes hablar por desquite y en las redes sociales más todavía, ¿verdad? No, si alguien conoce a fulano. No, jamás en la vida. Cualquiera puede cometer un error. Pero en medio de esa experiencia, cuando Dios te sana, tú puedes utilizar hasta que lo que te pasó para bendecir y fortalecer la vida de otros. Definitivamente. Sin perder tu identidad. Eso no hay que agregarle nada más porque, wow, tocaste eso de la película y en verdad, realmente eso define completamente esa pregunta. Ok, esto es importante. En la conversación pasada que tuvimos, nos hablaste sobre que el pasado año fue uno de los años donde más la Biblia fue vendida. ¿Verdad? Hay un hambre. Sin embargo, hay una población que se cuestiona si esta Biblia, si este libro es real, fue inspirado por Dios o simplemente fue que los hombres decidieron coger ciertos extractos bíblicos, ponerlos ahí o inventárselo. ¿Cómo podríamos contestar esta pregunta de la Biblia realmente? ¿Es un libro que fue inspirado por Dios o no? Esto es una de las preguntas. La pregunta nace de una pregunta de uno de ustedes, ¿verdad? Y queremos responderla. Excelente pregunta. Ya aquí estamos entrando dentro del mundo de la teología en una disciplina que a mí me gusta mucho que se llama apologética. La apologética es el arte o el estudio de cómo defender la fe. El apóstol Pedro escribe en su carta en el capítulo 3 y dice que nosotros tenemos que estar preparados para dar explicación acerca de la razón de nuestra esperanza. En otras palabras, como tú muy bien empezaste esta conversación diciendo, aquí no venimos a atacar a nadie, aquí no venimos a caerle encima a nadie, aquí no venimos a criticar la fe de nadie, pero la fe cristiana no es una fe que nos hemos embotellado y la iglesia le ha dicho a la gente no piense, sino apréndete esto y cree esto. No, eso no es. La fe cristiana es producto donde nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que vamos a entrar a ella ahora, pero también tenemos la tradición, y cuando se habla en teología de la tradición, no se habla de la tradición de los Reyes Magos, de Santa Claus. Estamos hablando de la tradición con T mayúscula, es que la iglesia ha tenido por más de 2000 años gente pensando, analizando las escrituras, viviendo la vida
y respondiendo desde su fe a los problemas de su vida. Entonces eso nos nutre. Hablamos de los padres de la iglesia, hablamos de la historia de la iglesia y de diferentes disciplinas, ¿verdad?, que nos nutren en cómo la iglesia ha pensado y ha ido cambiando o adaptando o modificando su pensamiento o revisando su pensamiento a través de la historia. Apologética, que es una clase que a mí me gusta dar, ¿verdad?, y la doy en varias instituciones aquí en la isla, es una ciencia o es el arte de defender el por qué yo creo lo que creo. Entonces, la Biblia es un libro más inventado por hombres o la Biblia es palabra de Dios. Pues obviamente para nosotros los cristianos, la Biblia es la máxima norma de fe y conducta. Es el estándar y el referente máximo. Y obviamente cuando uno dice eso, ya usted me puede identificar como cristiano evangélico. No todos los cristianos coinciden en ese punto, ¿verdad? Nuestros hermanos católicos, ¿verdad? Hay gente que no los considera hermanos, pero eso es otro tema para otro día. Yo sí, una opinión bien personal. Nuestros hermanos católicos creen que la Biblia más la iglesia. Nosotros los evangélicos, desde la Reforma Protestante, decimos por encima de cualquier pastor, concilio, junta de gobierno, reglamento, está la Biblia. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia? Eso es una forma de decir, ¿habrán razones para confiar en la Biblia? Pues primero hay que contestar una pregunta. ¿Cómo nos llega a la Biblia? La Biblia nos llega a través de 3 procesos que los 3 radican en Dios. Se llama revelación, inspiración, iluminación. Revelación es que Dios toma la decisión de darse a conocer. Y más adelante, ¿verdad? Si, por la lista de preguntas que me compartiste, más adelante hablaremos un poco, ¿verdad?, de esos argumentos o esas razones que no vienen de la Biblia, pero que nos ayudan, que pensando y usando los poderes de la lógica y la deducción, podemos llegar al hecho de que tiene que haber un creador. Los taínos creían que al mirar la naturaleza, lo que llamamos en la Biblia la revelación, o en teología, la revelación natural, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ellos le llamaban Yuquiyú, los aztecas le llamaban Quetzalcóatl, y así por el estilo. Cada cultura primitiva tenía un nombre, pero todos estaban de acuerdo en que esto no lo hice yo. Tiene que haber alguien más grande que tiene que haber creado esto. Pero si Dios no toma la decisión de darse a conocer, hasta ahí llegamos, una idea. Pero Dios decidió que iba a ser conocido. En el libro de Ezequiel usted lee pasajes como, Dios lo dice así textualmente, seré conocido entre los pueblos y toda la tierra me conocerá. Isaías lo dice de forma poética, en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. Entonces, es una decisión que Dios dice, me voy a dar a conocer. ¿Y qué es revelación? Revelación es la palabra de la cual se le da título al último libro de la Biblia, que mucha gente tiene un montón de interés en eso, y me sorprende que en las preguntas de este primer batch no haya llegado nada de escatología. Lo más seguro lo dejan para el round 2, ¿verdad? Pero Apocalipsis literalmente significa manifestación, algo que está escondido y que yo lo doy a conocer. Entonces Dios decidió no quedarse escondido. El Dios desconocido, el Dios incógnito, el Dios que es un misterio, decidió decir, yo salgo del telón y me van a conocer. ¿Cómo lo hace? Segundo proceso, que aquí es donde llama la Biblia, se llama inspiración. Por favor, escuchen estos datos. La Biblia es una colección, es una biblioteca. La palabra que se traduce hoy como Biblias del griego es biblios, que significa biblioteca. Es una colección de 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1500 años. Ya por ahí, ya empezamos por ahí a tener problemas si lo dejamos solamente en cargo de humanos. En esos 1500 años pasaron más de 50 generaciones. La Biblia se escribió en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego koiné. 3 continentes, África, Europa y Asia. Y más de 40 autores de todos los oficios y todos los walks of life, desde ganaderos hasta reyes, hasta gente tan educada que escribía profecías mientras hacían poesía, como Isaías. Otro tema, otra predicación también. O sea, si usted factoriza eso, eso es una receta para un reguero donde
Amós esté diciendo una cosa y cuando usted chequea a Mateo, usted dice, pero es que Amós dijo aquello y esto no pega. Entonces, hay gente que se ha puesto, se ha dado la tarea, y después te voy a enviar la imagen para que se la puedas poner a tu audiencia. Hubo un ingeniero en computadoras que hace unos años con un equipo se dio a la tarea de verificar lo que se llaman referencias cruzadas o cross-reference in the Bible. Versos que apuntan a otros versos dentro de la Biblia. Y llegó una imagen que se ha hecho súper viral en las redes, que es como un arco iris de diferentes colores. Y en el lado izquierdo usted tiene a Génesis, y en el lado derecho usted tiene Apocalipsis. Y hay versos que conectan Génesis con Apocalipsis, y hay versos que van entre medio. Encontraron 63.779. Y luego se hacen la pregunta, y le hacen la pregunta a la computadora, ¿cuál es la probabilidad matemática de que si esto fue escrito por seres humanos que no se conocieron, tengamos esta coherencia, esta interrelación entre libros que uno se escribió en el 1475 y el otro se escribió en el 64 después de Cristo, en un tiempo sin internet, sin fotografía, sin discos duros, sin WeTransfer, sin YouTube? Y la respuesta de la computadora es 0. Es matemáticamente imposible. Si usted va a mis redes, en mi Linktree hay un enlace a un artículo sobre este tema que un periódico el año pasado, en septiembre, ya se va a cumplir un año, para celebrar el mes de la Biblia, me permitieron escribir, me pidieron que yo escribiera, y yo le puse por título El milagro en tus manos. Oh, wow. O sea, sostener una Biblia es tener un milagro en tus manos. La única forma de explicar la coherencia de la Biblia, de donde tú puedes sacar temas y decir, cada vez que estudiamos la Biblia sistemáticamente, el primer paso se llama hacer teología bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre la familia? Eso implica ir a Génesis. ¿Qué habla Génesis sobre la familia? Se habla un montón. Habla en palabras, y con los ejemplos de la familia sacamos 3 novelas más entretenidas que Fanmabul. Porque las familias que están allí están al garete. Porque el Dios que se está revelando a través de gente imperfecta como usted y como yo. Y en medio de esa imperfección y de esas familias disfuncionales está llegando el mejor mensaje. Y uno trae que dice Génesis de familia. Si va a hacer un buen estudio, ¿qué dice Éxodo de la familia? ¿Qué dice Cantar de los Cantares de la familia? ¿Qué dice Mateo sobre la familia? Y una vez que uno hace eso, lo organiza en un sistema, y eso es lo que se llama teología sistemática. O sea, gente se ha dado la tarea de escribir y decir, esto es lo que dice Dios acerca del matrimonio. Es un ejercicio que sale de aquí. O sea, la forma de explicar de que hombres se hayan puesto de acuerdo en una conspiración para crear la Biblia no tiene ni validez histórica, ni tampoco tiene probabilidades matemáticas. Lo que tenemos en nuestras manos es un milagro. Y 3, Dios es tan bueno que también actúa en gente que no tiene la capacidad de haber estudiado teología o haber estudiado la historia del tiempo de la Biblia y entender el contexto, pero se sientan a leer la Biblia y la entienden. Eso se llama iluminación. Dios obra en la mente y en el corazón de cada persona que se sienta a leer la Biblia con disposición, con deseo genuino de entenderla, de obedecerla, de encontrar respuestas. Déjame explicarte de esta manera. En julio nosotros tuvimos la bendición en nuestra iglesia de tener al autor del libro Lunes con mi viejo pastor, José Luis Navajo. Y una cosa es leer el libro, pero otra cosa es que el autor te lo explique. O sea, leerlo con el autor es otra cosa. Cada vez que usted se sienta a leer su Biblia, el autor está presente. Y te digo más, el autor está enamorado del que la está leyendo. Por lo tanto, leer la Biblia es una aventura que puede cambiarte para siempre, y es sobrenatural. Y eso lo demuestran tantos y tantos a través de la historia que se pusieron a leer la Biblia. Josh McDowell, Lee Strobel y tantos otros se pusieron a leer la Biblia para buscarle los errores, para probar que eso es falso. Y hoy son tremendos apologetas y defienden la fe, porque leyendo la Biblia se encontraron con la persona más importante de la historia, que no es usted ni soy yo,
se llama Jesús. Wow, de verdad que a eso es que no se le puede agregar nada. Ahí. Es brutal. En pantalla va a estar apareciendo sobre las referencias cruzadas, la imagen, inclusive en comentarios va a estar el link, me lo pasa luego, para ponerlo ahí también, aunque puedes visitar la página del pastor Rafael Torres Sacura, así mismo, ¿verdad? En su Instagram, lo tienes en Instagram, ¿verdad? Pero también comentarios para que puedas acceder a eso. Ok, vamos a entrar para la siguiente. No, antes de entrar a la pregunta, la segunda referencia de lo más leído. Cuéntame, que eso no lo podemos olvidar. Hablábamos fuera de cámara que la gente que ataca la Biblia, si los mismos argumentos los usaran para el segundo documento más famoso de la historia, se les cae su propio ataque. El segundo, después de la Biblia, que es importante que entendamos, que al sol de hoy se han encontrado por la arqueología más de 6.000 fragmentos o manuscritos completos de copias de la Biblia. Y en el año 303, si la memoria no me falla, el emperador Domiciano ordenó quemar todos los documentos cristianos asociados al cristianismo. O sea, imagínense con todo lo que quemaron y todavía tenemos más de 6.000 copias de la escritura, que el porciento de variedad entre ellos es menos del 0.04%. Otras palabras, todos los que han comparado los manuscritos, hay errores de ortografía, hay errores de cosas que no estaban en el texto central y alguien una nota lo puso acá adentro, pero son errores involuntarios humanos, que es normal porque no había máquinas copiadoras, ¿verdad? Hasta que se hace la imprenta. Pero ninguno de esos errores ortográficos o de crítica textual, que es una ciencia que informa, ¿verdad?, este estudio bíblico, que usted la puede buscar, ninguna de las doctrinas principales del cristianismo cambia por una de esas variaciones. Si fuera una conspiración, eso no sería cierto. Ahora bien, en el caso del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los judíos custodiaron esos libros toda su historia, fue su legado, ¿verdad? Y ratificaron en lo que se conoce como el Concilio de Jamnia en África. Ellos ratificaron lo que es el canon o la lista oficial de los documentos del Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, que es donde recibimos mucho ataque, los eventos de los evangelios ocurren alrededor del año 30. Y tenemos ya para el año 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico, un montón de cartas, evangelios, documentos escribiéndose. Y tenemos copias tan antiguas como del año 100, el año 200, el año 300. Tenemos libros completos, copias de libros completos. Y como les dije, son más de 6.000 y se siguen encontrando. El segundo manuscrito más famoso de la historia es la Ilíada y la Odisea de Homero. Se está haciendo una película que viene el año que viene sobre la Odisea. Eventos de la Ilíada se hicieron en la famosa película con Brad Pitt, Troya. Es un poema épico de guerra del mundo de los griegos. Ahora, todos los que han jugado cuando eran pequeñitos el juego del secreto, saben que te dicen algo en secreto en el oído y vas dando la vuelta y cuando llega al final, las cosas no son como eran al principio. Muchas veces cambió el mensaje. Hoy se sabe que Homero compuso la Ilíada en el año 800 a.C. Sin embargo, las copias más antiguas que se tienen hasta el sol de hoy, solo hay 650 copias, son del año 200 y 300. En otras palabras, en 1000 años pueden cambiar las cosas. En lo que se compone versus que se escribe, ¿verdad? Lo que ocurre el hecho versus lo que se escribe, pueden cambiar mucho las cosas. Nadie, usted lo escucha por ahí criticando la Odisea. Ningún profesor de antropología, ningún profesor en la Facultad de Humanidades le mete mano, al contrario, provocan que los estudiantes las lean como una de las maravillas de la cultura griega. Pero con esas mismas métricas, la Biblia sobrepasa todo examen. Wow, definitivamente. Porque los testigos oculares estaban vivos cuando los libros se están escribiendo. Y nos lleva entonces a la pregunta. Esa gente podía corroborar los hechos, estaban allí.
No, fue un cojo, sí, en la hermosa. Sí, Jesús, yo estuve cuando levantó al niño de la viuda de Naín. Corroboran las historias, pero sobre todo hay una persecución sangrienta de más de 300 años y todos estos cientos de miles de personas entregan su vida por algo en lo que creen. ¿Quién va a dar la vida por algo que es una mentira? Especialmente esos 11 discípulos que vieron a su Señor resucitado. Hogueras, apaleados, apedreados, traspasados por lanza. Ellos prefirieron morir antes de negar que Jesucristo estuvo muerto, vive y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos para el mambo, vamos a seguir con estas preguntas. Aquí vamos a entrar en una pregunta que es bastante controversial para un corillo de gente. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, queremos ser lo más fundamental posible. Nos quedan un par de preguntas. Vamos a tratar en la que tú te quedes ahí, no te muevas, porque queremos que disfrutes todo y salgas con el conocimiento, mira, apto. Tú tomas lo que tú quieres tomar, ¿verdad? Y lo que no, se respeta todo. Ok, una de las preguntas que nos hace la audiencia es, ¿las pantallas y los tatuajes están mal delante de Dios? En cuestión de lo que es, vamos a ir en línea, ¿verdad? Más allá de lo que es libre albedrío, más allá de lo que es tu decisión propia, más allá de una persona, ¿verdad?, que decide seguir a Jesús, puede continuar haciendo, porque vamos que esta persona hizo eso, entregó su vida al Señor, está en el camino correcto, pero ahora, estando en el camino, decide continuar esta, ¿verdad?, esta tendencia de pantallas, ¿verdad?, cada quien con su concepto, y tatuajes. ¿Qué usted, ¿verdad?, cuál es su postura ante esto? Pues yo la separaría, ¿verdad?, una de otra. En la Biblia encontramos un precedente. En Ezequiel y en muchos libros proféticos tú vas a ver a Dios usando lo que se conoce en teología como antropomorfismos. Esa es una palabra de domingo que significa que Dios se nos da a conocer en referencias humanas que para nosotros sean más fáciles de asimilar. Entonces muchas veces se usa la metáfora de un esposo que está buscando a su esposa infiel. El libro de Oseas la usa, Ezequiel la usa, ¿verdad? Diferentes profetas, Jeremías la usa. Y se habla de la infidelidad de Israel al pacto de Dios como un adulterio. En Ezequiel, usted va a ver expresiones donde Dios da diciendo cuántas veces quise cubrirte con joyas y con alhajas, ponerte... Porque en aquella cultura, ¿verdad?, eso era una señal de honra, era una señal de prestigio, y al igual que en este tiempo, ¿verdad?, pues es un asunto de aunque no tenga valor, y la Biblia lo llame vanidad, ¿verdad?, pero es un asunto donde esa vanidad tiene que ver con la autoestima de cada mujer, etc. En ese sentido, no hay ningún verso en la Biblia que pueda ser utilizado para condenar la práctica de que alguien se arregle usando prendas, usando joyas. Tenemos unas advertencias y tenemos unas cartas donde vemos a los apóstoles diciendo la mujer no debe estar usando peinado ostentoso. El problema es cómo contextualizamos eso. Peinado ostentoso es peinado caro. En aquel tiempo, obviamente, ustedes gastan mucho chavo también en los beauty, pero en aquel tiempo, literalmente, como no habían tips y no habían highlight y no habían químicos, habían mujeres que se cosían, se entretejían fibras de oro en el pelo. Entonces Pablo lo que está diciendo, ahí está la importancia del contexto para entender los principios versus, ¿verdad?, lo que se está enseñando. Pablo lo que está diciendo es, en la iglesia de ustedes hay gente que no tiene que comer y tú te vas a poner oro en el pelo. Entonces dice que lo que te distingan sean las buenas obras, el recato, la prudencia. Esa era una cultura donde verte el pelo era una señal de seducción. Sería hoy los escotes y las rajas, etcétera. Pues, ¿verdad?, siempre ha habido un elemento de llamar la atención de que me miren,
pero pues los medios para lograrlo han sido diferentes, ¿verdad? Entonces se está llevando a que lo que nos distingan no es nuestra vestimenta, sino que lo que nos distinga sea nuestras buenas obras, sean nuestros valores. So, en ese sentido, no hay ningún verso bíblico que condene ninguna postura de vestimenta, ¿verdad? Entonces, eso queda a discreción, como tu organización, me parece a mí de una manera muy sabia, lo cambiaron hace unas cuantas bienales, ¿verdad? O convenciones anuales hace un tiempo atrás, ¿verdad? Donde quedó a discreción del pastor de la iglesia local, ¿verdad? Entonces hay pastores que van a ser más conservadores en el vestir y que van a enfatizar eso en sus iglesias, y hay otros que vamos a ser menos conservadores en la vestimenta, ¿verdad? Y entonces así viene el uso de la barba en los varones, etcétera, contra lo que no hay argumento. O sea, en la barba, y es importante que entiendan lo que estamos hablando. Tan cerca como hace 2 semanas yo prediqué en California y me tuve que afeitar, porque estuve con un concilio conservador que tiene una dogmática. Palabra importante para diccionario: dogmática son las verdades que una comunidad de fe en particular interpreta en la Escritura como parte de su identidad. La doctrina es la enseñanza bíblica, y eso va por encima de la dogmática. La dogmática es lo que nos diferencia de iglesia en iglesia, y esa es la bendición que tenemos en Puerto Rico, que aquí hay, como Baskin Robbins, hay 31 sabores, hay iglesia para todo el mundo. Nadie va a tener excusa. Entonces, ¿verdad? Anuncio no pagado, ¿verdad? Y el disclaimer, quizás Clarisa Soto no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en este podcast. Pero a la hora de la verdad, ¿verdad? La dogmática pues puede llevar a determinadas personas a decir: no vamos al cine. Yo no tengo problema con que me digan: yo no voy al cine porque así es como yo le demuestro al mundo que soy diferente. O yo no uso pantalones porque así yo le digo al mundo que yo soy diferente. Perfecto. Un asunto del corazón y un asunto de decisión personal. El problema que yo tengo como estudioso de la palabra es cuando me dicen: no, porque la Biblia dice. La Biblia no habla de pantalones. No, pero que Moisés dice que la mujer se vista como mujer, el varón como varón. En aquel tiempo no habían maones, no habían pantalones, eran túnicas y eran largos. O sea, en otras palabras, lo que diferenciaba eran el largo y las indumentarias, sí. las borlas, lo que se colgaba, era lo que diferenciaba la túnica, la ropa de hombre versus la ropa de mujer, que es es el principio. Yes. De la misma forma, aunque va a ser más controversial, tengo que decirlo sobre los tatuajes. Hay un verso en el Antiguo Testamento, te lo debo ahora mismo, la memoria me está debatiendo si es el número o si es Levítico, Deuteronomio. Sé que es el capítulo 18, pero hay un verso donde habla de hacer marcas en la piel, y hay otra estipulación adicional donde muchos interpretan el famoso piercing. ¿Okay? Ahora, ¿por qué ese verso no puede ser utilizado para levantar una doctrina de decir que tatuarse es pecado? Porque en ese verso también se habla en contra de comer carne con líquido, con jugo. O como dice la gente mal por ahí, carne con sangre, ¿verdad? No, dámelo well done porque yo no quiero medium. Y bueno, los que saben, saben, pero nosotros tenemos visto esta predicación. Pero obviamente tú no puedes decir: estas las queremos hoy y estas, no, a mí me gusta la carne medium, yo la quiero con juguito, esta no me aplica. Porque sería un ejercicio que no es honesto intelectualmente hablando. La razón por la que se está escribiendo eso es porque Israel tiene que separarse y distinguirse de las demás naciones. Ellos se marcan como alianzas a su Dios. Tu Dios no te pide marcas. Tu Dios no te pide ni imágenes. Tu Dios es diferente. Y la idea es que a las naciones ver cómo vive Israel quieran botar sus dioses y decir lo que dice el salmista: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Ese era el llamado de Israel en el Antiguo Testamento. No lo cumplieron. Y obviamente vino el que sí lo podía cumplir. Jesús, que vivió una vida perfecta. Y hoy no es un pueblo el que salva, es solo uno el que salva. Su nombre es Jesucristo. Ahora bien, este tema de los tatuajes es un tema muy controversial dentro de las iglesias. Y aquí hay un principio que yo quiero exponer. Hay cosas que se hacen, hay preguntas que se hacen para aprender, pero hay preguntas que se hacen para justificar cosas que yo quiero hacer.
Eso es otro tema. Sí, eso Eso es otra historia, eso es otra predicación. Especialmente la gente que ha crecido en la iglesia, que conoce lo que es y lo que no es. Lo que es ser iglesia en Puerto Rico y lo que es no ser iglesia en Puerto Rico. Tenemos una influencia muy fuerte de una cultura norteamericana donde hay una iglesia que yo no voy a entrar en ese tema ahora mismo, pero muchos dicen que cuando miramos los frutos está muerta o está agonizando. Que son los latinos en los Estados Unidos la única iglesia que está creciendo por la inmigración, ¿verdad? Dios es el Señor de la iglesia, ¿verdad? Pero cuando miramos los héroes de la iglesia, que son los cantantes en Estados Unidos, pues obviamente pues hay mucho que desear, ¿verdad? Entonces en la pandemia todo el mundo vio gente deconstruyéndose y cuando tú miras sus vidas, pues no habían construido nada para después de construirlo, ¿verdad? Es que parecían ser, pero no eran. Punto. Otro tema. Obviamente muchos jóvenes están viendo eso, están viendo los videos, están diciendo, espérate, pero si este grupo es famoso, pues ¿por qué yo no? Y es normal ese tipo de cuestionamiento. La manera en la que yo lo trabajo en mi congregación, una muchacha hace muchos años, ¿verdad? Que lo tuve que trabajar de forma moderna. Esta muchacha que ha sido cristiana toda su vida y ha visitado iglesias toda su vida, hace eso. Se hace un tatuaje. Y yo le hice la pregunta, ¿tú piensas que esa decisión fue una decisión sabia? Yo no incluí el concepto pecado, no hay forma bíblicamente de incluir el concepto pecado, ¿verdad? Por un texto bíblico. Es mi opinión, quizás puedan haber muchos que puedan estar en desacuerdo y lo respeto. Pero cuando yo lo frame, estoy pensando en inglés, tratando de hablar en español, cuando uno enmarca la pregunta desde el tema de la sabiduría, esta es una decisión conveniente. Yo le dije a ella que hiciera un ejercicio. De donde tú trabajas, pregúntale a 10 personas que no asisten a la iglesia, que qué opinan de que un cristiano se haga tatuaje. Y ella me contestó 10 de 10. Opinan que no. Entonces, es importante que entendamos que cada iglesia tiene que ser sensible al contexto en el que estamos viviendo. Y este tema, ¿verdad? No está en tu pregunta, pero es una implicación. El tema de ingerir bebidas alcohólicas. Volvemos. El contexto en el que tú te mueves va a informar lo que la gente piensa que es compatible con la vida cristiana y lo que no. Desde el 1930 en Estados Unidos se pasaron unas leyes en contra del alcohol. Se llaman las leyes de la prohibición. Al Capone y compañía, para los que les gusta la historia, ¿verdad? Desde ese momento, aunque las leyes se quitaron y todo el mundo puede beber alcohol, y el alcohol hoy día es la droga legal más consumida en el mundo. En Puerto Rico, en la psiquis del puertorriqueño, todavía ingerir alcohol no es compatible con la vida cristiana. Y el apóstol Pablo presenta un principio en la iglesia de Romanos con el hecho de comer carne a los ídolos. Y él dice, si esto que tú vas a hacer, comerte carne, que tú oras, se hayan sacrificado a Poseidón, le hayan dado este corte de ribeye en honor a Zeus, cuando yo oro, Pablo dice, esa maldición queda cancelada, ¿verdad? Dejamos usarnos ese tema, ese otro tema controversial teológicamente. Esa maldición es deshecha por la bendición del Señor. Yo doy gracias a Dios por esta comida y me la como. Pero delante de esa gente débil, tú no te las comas porque entonces su fe puede estar en entredicho. Entonces, ahí es que hay que pensar lo que yo estoy haciendo, lo que yo quiero hacer. Lo quiero hacer por moda. Lo quiero hacer por seguir a aquel, lo quiero hacer porque yo quiero, pero esto que yo quiero, ¿le va a ayudar a mi entorno o les va a causar más preguntas? No es que los cristianos vivamos por una regla que pretendamos ser perfectos, pero el estándar es más alto, el estándar es Jesucristo. Entonces yo quiero que conozcan a Cristo, que los que hoy no tengan relación con Cristo la puedan tener. Por lo tanto, me invitan a una iglesia que es conservadora, yo me afeito, eso vuelve a crecer. Que los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu... No tiene que ver nada con lo externo. Ni siquiera es para ti. Eso es para los demás. Es una evidencia. Es una evidencia. De que algo está pasando dentro de ti. Exactamente. Sí. Que más de decir, yo voy a la iglesia, es que la gente sepa, como dicen en la calle, que la iglesia está entrando en mí. ¿Verdad? Que no solamente voy al templo, yo soy la iglesia. Así que en ese sentido, era un criterio personal, es un criterio de cada congregación. Y volvemos al tema de la dogmática. La pregunta que tenemos que hacer no es si es algo sabio, como dice la palabra, todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no voy a permitir que ninguna me domine. O sea, a mí me encanta jugar videojuegos de guerra y matar gente por la noche en Call of Duty. Eso todo hemos visto esa predicación. Pero, si es algo que a mí me domine y me esté afectando tiempo para otras cosas, me está quitando tiempo de mi familia, puede ser peligroso. Entonces, ahí entra ese filtro de la sabiduría. No todo lo que me es permitido a mí me conviene. José Luis Torres, él tiene una línea en uno de sus mensajes en un campamento que él dice, hay cosas que tú puedes hacer, pero te cierran puertas. Te son lícitas, no te convienen porque te cierran puertas. Posiblemente estás delante de alguien que te puede dar una gran oportunidad y por tú actuar algo con rebeldía o algo porque por moda te cerraste una gran puerta. Excelente. José Luis es un pana fuerte, Wow, tremendo, de verdad que... tremendo muchacho, ¿verdad? Y mi salud y mis respetos para él. Otro que toca ese tema de esa misma manera, Itiel Arroyo en España. Él habla de su struggle. Él quería hacerse tatuaje y su pastor le decía, tú no. Y habían otros jóvenes en la iglesia que sí podían. Pero ¿por qué yo no? Tú tienes un llamado y Dios te va a llevar a lugares donde eso te va a cerrar las puertas. Y él se sometió a su pastor en obediencia y hoy día dice, hoy doy gracias. Hoy doy gracias porque he podido llegar a esos lugares que él me decía y que yo no lo veía hace décadas atrás que yo iba a llegar. Wow. O sea que volvemos, es un issue de sabiduría. Yes. Es algo muy, muy personal, es una decisión muy propia, así que tú en tu habitación clama con Papá Dios, ¿verdad? Para que Él pueda, ¿sabes? Así como Él nos dice que nos pongamos, que escudriña nuestro corazón, que nos da ese sentir, te puede dar ese sentir para eso. Ok, vamos a las últimas dos preguntas que... tengo una pregunta antes de entrar a esas dos preguntas porque esta pregunta está... Calientita. Sí, está brutal. Ok. Hay un issue entre personas que se han apartado y dicen, no, el Señor está conmigo, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito volver, y todo esto. La pregunta es, si un cristiano se aparta, el Espíritu de Dios, que él ya aceptó, que dio ese paso, el Espíritu, ¿verdad? Hizo morada, ¿se va de la persona o se entristece? Tengo que, antes de contestarte, ir a la premisa que utilizaste. Hoy día hay una fuerte moda de lo que llaman deconstruirse. Y deconstruir la fe es decir, yo voy a vivir el cristianismo a mi manera. Y eso funciona para Burger King. Tengo que explicar el quote. Cuando empezaron los fast food, era McDonald's. El Big Mac, tú no lo podías alterar. Tú no podías decir, dame un Big Mac sin cebolla y sin pepinillo y sin ketchup. El Big Mac sale como sale, usted se lo saca afuera. Llega Burger King a competir con McDonald's y Burger King es a tu manera, a mi manera, have it your way. Y eso ejemplifica lo que son los valores de esta era postmoderna. El mundo tiene que adaptarse a mí y las cosas tienen que ser como yo digo. Pero así mismo lo quieren hacer con la fe. Yo voy a vivir la fe a mi manera. Yo soy el templo, no tengo que ir a un templo. Yo no tengo que ir a una iglesia, yo soy cristiano a mi forma. Pero no, hay una palabra. Hay una guía. Y lo que está en esa guía, la escribió el que entiende que eso es suficiente, necesario, claro y autoritario, que son los 4 argumentos o son los 4 atributos en teología sistemática de la Escritura. No creer o no obedecer la Biblia es no creerle al que la escribió, al que la inspiró. La Biblia es clara, puede ser entendida por todo el que lo busque. En la Biblia no está todo lo que hay que saber, está lo suficiente para conocer a Dios y poder saber y vivir en relación con Él, pero la Biblia es necesaria. Y al igual que la Biblia es necesaria, el ser parte de la vida cristiana, Christianity is a team sport. El cristianismo es un deporte que requiere un equipo, una comunidad, un entorno. Habiendo establecido eso, ¿verdad? Es que
Todas esas formas, pues uno se les respeta, pero no, tú no puedes ser cristiano a tu manera. Tú tienes que ser cristiano a la manera de la Biblia. Eso no, estoy hablando de las dogmas, ya eso lo establecimos anteriormente, la diferencia entre doctrina y dogma. Se aparta una persona, se va el Espíritu de Dios, no hay un verso bíblico que podamos decir que esto es un asunto instantáneo. O sea, el apóstol Pablo advierte a los creyentes de que no entristezcan al Espíritu Santo, que no contristen al Espíritu Santo. Efesios 4:30, lo tengo aquí. Entonces, ¿cómo tú lo entristeces? La mejor analogía para los que nos están escuchando hoy, que quizás no han leído tanto la Biblia, es las versiones anteriores de los GPS, cuando el GPS te decía, en 30 metros, gire a la derecha. Y tú le picheas y sigues directo. Pues va a empezar a recalcular ruta para llevarte al lugar donde se supone que tú quieres ir, porque tú fuiste el que marcaste el GPS. En 1 kilómetro de vuelta y entonces gira a la izquierda después. Si tú le sigues pichando, como decimos los puertorriqueños, lo sigues ignorando, llega el momento el GPS se calla la boca. Y se queda la pantallita viéndote por donde tú vas, pero ya no te va a intentar llevar a tu ruta porque tú lo ignoraste. Pues para mí esa es la forma más relevante o moderna de explicar lo que es contristar al Espíritu Santo. Tú le has pichado tanto. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Que lo más profundo de la mente de Dios, Él nos los ha dado a conocer a través de la palabra. Que lo que Cristo habló, Él no lo recuerda. Que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y sobre todo, que Él convence de pecado y nos guía en la dirección del arrepentimiento. Si yo ignoro esa voz, pues yo voy a seguir en la mía, ¿verdad? En mi vuelta, como se dice ahora, en la vuelta mía, cuando no es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Que un acto de fallarle a Dios instantáneo hace que el Espíritu se vaya de mí? No. Una vida consistente de rechazo, ignorar al Espíritu Santo, sí. Ahora tenemos un pasaje donde Cristo dice y habla de este estado donde Él hace como una parábola y llega a la conclusión que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, mejor es no conocer a Dios que haberlo conocido y apartarse. Y Jesús hace la parábola de que el espíritu, hablando de los demonios, al salir del cuerpo humano, anda por lugares secos y áridos y dice, voy a volver a donde salí. Y cuando llega encuentra la casa vacía, barrida y adornada. Dice, voy a tomar 7 espíritus peores que yo y entraremos en esa persona. ¿Verdad? Un combate de gente, no va solo. Un combate. Entonces Jesús al final dice, el estado posterior llega a ser peor que el antes de conocer a Cristo. En ese sentido, sí hay un peligro, ¿verdad? El que se aparta de los caminos del Señor está eligiendo no estar lleno de Dios. Y aquí no hay puntos medios. Si hay algo que es una ley de la naturaleza, es que la naturaleza aborrece el vacío. Todo lo que está vacío, la naturaleza lo va a intentar llenar. Y lo sobrenatural también es creación, ¿verdad? Opera bajo las leyes de la naturaleza. Así que si no estás lleno de Dios, ¿de quién o de qué estás lleno? Es la pregunta. Eso contesta. Ok, vamos para estas últimas preguntas. Ok. Ok. Esta pregunta... Ay, no, tengo otra pregunta aquí. Es que son un montón de preguntas. Tenemos el tiempo ahí corriendo, pero vamos para el mambo. Vamos a hacer un poquito más puntual, más certero, para llegar a la... Vale. Ok. Una de las preguntas que más ocurren es si Dios es tan bueno. Antes de entrar en quién es Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué ocurren tanta cosa mala, tantas enfermedades, tantos cánceres, tantas violencias, tantas guerras, tantos niños abusados, tanta gente mala? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es tu postura ante esto? Esa pregunta en apologética se conoce como la pregunta del origen del mal y se ha trabajado muy bien a través de la historia. Si usted quiere ir a páginas de internet como crossexamine.org, es un ministerio dedicado literalmente a ofrecer respuestas de apologética ante los cuestionamientos que hace la gente. Una de esas preguntas es,
Si Dios es bueno, porque hay maldad en el mundo. La respuesta sencilla es, ese Dios bueno y perfecto decidió otorgarle a sus criaturas la capacidad de tomar decisiones. Y les otorgó lo que llamamos libre albedrío. Y ahí está el génesis del mal. Porque puedo hacer lo bueno, pero también elijo hacerlo. Por ejemplo, porque hay tanta pobreza en África. Se van a ir los amén y los gloria a Dios ahora. Para que todos tengamos nuestros iPhones y nuestros telefonitos y nuestros Samsung y los Galaxy. ¿Por qué? Porque hay países y hay industrias que les conviene que allá haya pobreza, inestabilidad política para seguir en la minería de los recursos. Otro ejemplo. Sin miedo, ¿verdad? Sin miedo a ser considerado socialista o comunista, porque eso no es. Pero se hizo un estudio que lo que gastan los norteamericanos en un año en chicle es suficiente para terminar el hambre mundial. Pero ¿quién quiere dejarle con el chicle? O sea, el problema no es el chicle, el problema es la desigualdad que hay en el mundo. ¿Y por qué hay desigualdad? Por decisiones humanas. Para que haya gente bien, bien rica, como único funciona el sistema, es que tiene que haber gente bien pobre. ¿Qué pasó en la pandemia? Nos regalaron a todos dinero y dijeron quédense en su casa y le vamos a dar chavo por ir para abajo. ¿Qué pasó en la economía? Y eso obviamente los economistas lo explicarán mejor que yo, pero hubo un efecto de inflación. Ahora las cosas son más caras porque ahora todo el mundo las puede comprar, pero siguen habiendo las mismas cosas. Pues hay que subirles de precio. ¿Para qué? Para que no todos puedan comprar. Porque si todo el mundo tiene lo mismo, pues el sistema no funciona. El sistema está hecho para que unos tengan poco, otros tengan más y otros tengan mucho. Así que detrás de cada maldad, ¿por qué hay cáncer? Porque, pues, la pregunta quizá hay que hacer, ¿por qué a las cosas que nosotros nos llevamos a nuestra boca le echan los químicos y los fertilizantes que les echan? ¿Por qué para hacer las cosas baratas, pues, este tinte para los cereales y el cornflake, que se ha demostrado que da autismo y que da 20 otras cosas, ¿por qué se lo echan? Porque es más barato. Entonces, detrás de cada resultado malo en el mundo hay la decisión de un ser humano. A veces son muchos y a veces son unos poquitos, pero siempre es una decisión. Entonces, hay gente que para evitar esta controversia se han convertido en lo que se llaman deístas. Deístas es que creen en Dios, pero no creen en el Dios de la Biblia. Creen en un Dios creador que cogió un reloj, le dio vuelta, le dio cuerda y lo dejó correr solo. Dios creó el mundo y los dejó a su suerte. Ahí ustedes con ese asunto. Que les vaya bonito. Obviamente ese no es el caso de los cristianos. Pero mucha de la gente que fundó Estados Unidos y la Constitución no eran teístas, eran deístas. Creían en un Dios, pero no creían necesariamente en el Dios de la Biblia. Por eso Sí, que hay una... existe el racismo sí. y existe tanta cosa, ¿verdad? Que ahora no tenemos tiempo de discutir. ¿No? Y que en fin en todo esto es una decisión, es una culpa humana. Dios sabe, no tiene nada que ver en eso. Correcto. Ahora, tú cometes un error, tienes que asumir las consecuencias. En estas decisiones, alguien comete un error y la humanidad, en muchas ocasiones, sufre las consecuencias. Y el plan de Dios no era que te hicieran lo que te hicieron, o que te pasara lo que te pasó. Pero a la misma vez, esos que te hicieron lo que te hicieron, algún día van a estar frente a Él. Sí. Yes. Entonces, ahí está la clave. Hoy tenemos la bendición que Juan dice, si cometemos pecado y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Y dice que tenemos a Jesús como un abogado ante Dios. Pero llegará el día donde Jesús llegará y todo ojo le verá. Y ahí ya no viene como abogado, viene como juez. Y los libros serán abiertos y todos tendrán que dar cuenta. Definitivamente. No, y aquí en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea, Él va a ser justo. Yes. Y eventualmente hay cosas que a veces ustedes como nosotros hemos pasado, porque eso nos ha pasado a todos, cosas que llegan repentinamente por X o Y situación, pero como nuestra fe está ligada a Cristo, pues entonces abrazamos esta palabra. Él saca algo bueno
como le decía José, ajá, el mal que ustedes me hicieron, Él lo transforma en bien. sí. Y hay cosas que nosotros hoy sabemos que son malas, porque obviamente estamos tratando de ser precisos y concisos en la respuesta. Hoy sabemos que son malas porque experimentamos el otro lado. Pero porque los seres humanos aprendemos por realidades encontradas. Yes. ¿Cómo yo sé el valor de los amigos? Cuando experimento la soledad o alguna relación rota. ¿Cómo yo sé la bendición de que es tener un trabajo? Pues cuando me encuentro desempleado y tratando de pagar las cuentas de los biles. Así mismo, pues hay cosas que, de ahí viene el famoso refrán, nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo pierde. Ok, vamos para estas últimas dos preguntas, arrancando, el tiempo apremia. ¿Cómo? Ok, este es el clímax de la entrevista. ¿Cómo podemos, pastor, identificar? Hay una gran cantidad de personas que obviamente se plantean, buscan la existencia de Dios. Para muchos de ellos, ellos quieren verlo. Ellos quieren sentirlo físicamente. Obviamente, si lleguemos a la conclusión, Dios dejaría de ser Dios si se muestra así, ¿verdad? Por el acto de la fe. Pero tu postura ante esto, ¿cómo podemos identificar o validar la existencia de Dios? La Biblia no intenta probar la existencia de Dios, para empezar. No hay un párrafo al principio que diga, estimado lector, qué bueno que decidiste leer una Biblia. Si sigues leyendo, te probaremos que Dios existe y que te ama y que tiene un propósito. En el principio creó Dios. Tú no estabas en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, te lo zampan a 150 millas hora por el medio del plato. Tú lo crees, lo recibes, o tú te rebelas contra eso y dices no. Ahora, fuera de las páginas de la Biblia, los pensadores en el mundo de la filosofía y la lógica han desarrollado varios argumentos para llevar a la gente a pensar intelectualmente acerca de la posibilidad de que Dios exista. Y la realidad es que cuando miramos la evidencia, yo soy de los que creo que hay que tener más fe para ser ateo que para ser creyente. Me explico. El primero de esos argumentos se conoce como el argumento cosmológico. El argumento cosmológico es que lo que decíamos ahorita de los indios, al mirar la creación, esto pudo salir de la nada. Pues, ¿qué dice la ciencia que trata de explicar la existencia del mundo sin que haya un Dios que crea? Pues la ciencia se contradice a sí misma. Dice, hace un montón de billones de años hubo una explosión. ¿De qué? No pregunte. Hubo una explosión. Se llama Big Bang. Y en esa explosión los planetas caen en sus órbitas. Y uno tiene que suspender su mente científica y decir, espérate. Las leyes de la física, y cuando en la ciencia usted habla de ley, no habla de teoría ni de hipótesis. Ley es algo que ya está aprobado y no puede ser cuestionado. Las leyes de Newton, que son las bases de la física, de la termodinámica, una de ellas es la ley de la entropía, que para no dar clase esta noche de ciencia, porque obviamente eso no me dedico, pero dice que el universo va hacia el desorden, no al revés. El Big Bang es invertir la ley de termodinámica de la entropía y decir, de una explosión que es algo desordenado, salió orden. Hace falta fe para creer eso. Y luego, en medio de este planeta, hubo un caldo que estaba lleno de proteína, aminoácidos. Y de ese caldo, de momento, salió un organismo unicelular y se llama bacteria. Y luego, millones de años, una bacteria se metió dentro de la otra y ahí tenemos organismos multicelulares. Yo estudié biología, yo sé de lo que yo les estoy hablando. A mí me metieron esto por ojo que nariz. Y esto hace falta mucha fe para creerlo. Porque no están los eslabones perdidos, nadie ha encontrado los fósiles de los órganos perdidos. Y la selección natural y la evolución por selección natural es una teoría. No la han elevado a ley ni la van a elevar a ley porque no hay evidencia. Entonces, la pregunta que hace el argumento cosmológico es, ¿el universo es causado? ¿Sí o no? Toda la evidencia apunta a que el universo empezó a existir y tiene una causa. Si tiene una causa, tiene que haber un causante. ¿Okay? Entonces, obviamente,
Eso no nos conecta al Dios de la Biblia. Y yo enseño en mis clases de apologética que la apologética puede preparar a la gente para que crea, pero no los puede convertir. Solo el Espíritu de Dios tocando el corazón puede hacer eso. Pero sí puede evitar los obstáculos que mucha gente tiene o las excusas para no creer. Segundo argumento, si yo me encuentro este reloj, imagínense que Apple no existe. Y yo voy caminando por el Platanal de Puerto Rico. Y de momento me encuentro esto. Y yo no sé qué es un Apple Watch. Yo voy a pensar, ¿de qué plátano salió? No, porque no hay nada. Si todo es naturaleza y todo está silvestre, no hay relojes en ningún palo. No crecen en los palos. Ese argumento se llama el argumento teleológico del propósito. Es, si yo me encuentro un reloj suizo, un Patek Philippe de la vida, que tiene yo no sé cuántas piezas y cuántos engranajes y valen millones de dólares, y yo me encuentro eso tirado en el campo, yo tengo que llegar a la conclusión lógica, esto no nació en una mata. Alguien no se comió algo y dejó esto tirado. Esto alguien lo creó, alguien lo diseñó para que funcionara así. El universo, la ciencia ha demostrado que está fine-tuned para la vida. Está diseñado para la vida. Los seres humanos cada vez lo estamos contaminando más y lo estamos dañando más. Por eso hay gente que está buscando cómo mudarse para Marte, ¿verdad? Saludos a Elon Musk. Pero en medio de eso, la realidad es que la evidencia apunta que hay un diseñador. ¿Okay? Tercer argumento y uno de los más fuertes de todos. ¿Cómo tú explicas que gente que nunca interactuó, los taínos aquí en el Caribe, versus los aztecas allá en México, los mayas en América del Sur, los indios cherokee en América del Norte y los navajos y los indios de Europa, todos tenían las mismas leyes de bueno y malo? Había una ley moral en ellos. Todos tenían diferentes códigos: no matar, no robar. ¿Cómo tú explicas eso si nunca se conocieron, no se leyeron el uno al otro? No leyeron el código de Hammurabi, que es el primer código que se conoce, el más antiguo de los sumerios en nuestra cultura. No hay forma. La única forma es que Dios los creó a todos y Dios puso su ley moral en ellos. Es la única forma lógica en la que hace sentido. Hay un cuarto argumento, pero eso es del mundo de la filosofía. Se llama el argumento ontológico. Y pues yo se lo dejo ya a los filósofos, por eso hay que explicarlo con más tiempo. Pero con estos tres creo que estamos bien. Eso ha quedado. Cuando, inclusive, antes de yo decir esto, ¿de qué maneras podemos sentir a Dios y en qué podemos verlo? Porque Juan nos habla de el que me ha visto a mí, lo ha visto a él. Pero para muchas personas, el hecho de que tú me des un ejemplo de cristianismo no me convence a mí de que Dios existe o de la manera en la que Dios puede moverse. El hecho de que pase algo bueno tampoco me convence a mí de que hay un Dios bueno, porque nosotros podemos con nuestra propia fuerza hacer y trabajar para que las cosas nos salgan bien. Hay gente que dice, bueno, pues este sentimiento de felicidad que yo tengo, para mí no es que Dios me da alegría y gozo, porque es algo que yo provoqué que sucediera para yo sentirme así. Anyways. ¿Y quién te dio la salud para que pudieras provocar? ¿Quién te dio la iniciativa? ¿Quién te dio los talentos para provocar que eso fuera así? ¿Verdad? Obviamente son preguntas que uno les puede hacer en esas conversaciones. Exacto. Entonces, ¿de qué maneras para este tipo de personas que se hacen ese tipo de preguntas, de qué maneras podemos sentir a Dios y en qué maneras podemos verlo? Cuando entramos en el mundo de los sentimientos, entramos en lo que se llama subjetivo. Por lo tanto, lo que es para mí sentir a Dios quizás no es lo mismo para Clarissa. O sea, hay gente que puede decir, no, yo cuando yo meditar al amanecer, pues yo tengo una conexión con Dios bien fuerte ahí, yo siento su presencia. Y hay otros que dicen, no, I'm not a morning person, yo al amanecer no me va a coger, a menos que sea una excepción bien grande. Yo lo hago antes de acostarme, o yo lo hago en el tapón. Una vez que entramos al mundo de los sentimientos, ¿verdad? Pues hay mucha subjetividad y relatividad. Lo que sí yo puedo decir es que todo el que desea genuinamente experimentar a Dios, rételo. Dios está buscando darse a conocer. Dios va a hacer
cosas que yo no les voy a presentar como una fórmula. Pero Dios busca la manera de dejarte saber y decir, espérate, esto es como que mucha casualidad, como para ser casualidad. Uno de mis videos favoritos, un joven está evangelizando, lo he puesto en mis redes muchas veces, tú lo tienes que haber visto, está evangelizando en una universidad en Estados Unidos. Él le dice a un joven en la calle de la universidad, están caminando juntos, voy para mi clase, dale, te acompaño. ¿Qué Dios tendría que hacer para probarte que eres real? Y el muchacho le dice, que me llame mi mamá. Yo no sé de ella desde que tengo 5 años. Ok, pues me permites orar. El muchacho empieza a orar. Y le suena el teléfono. Y era su mamá. Cuando él escucha a su mamá, él empieza a decir, no, empieza hasta a hablar malo y todo. Y dice, no, güey, esto no puede ser. Y cuando la mamá le dice, hace 5 días me entregué al Señor. Y Dios lleva toda esta semana inquietándome para que yo te llame. Conseguí tu número y te llame. Te quiero pedir perdón, quiero decirte que te amo. O sea, volvemos, no es una fórmula de que a todo el mundo le va a pasar así, que vamos a empezar a tentar a Dios. Si tú existes, pues que aquella que yo le estoy tirando por WhatsApp, pues me dé el sí y quiera salir conmigo. Eso es tentar a Dios y querer usar a Dios para tu propio beneficio. Dios no es un mayordomo, Él es Dios. Pero si en realidad lo quieres conocer, pídeselo. Si lo quieres conocer, pídeselo. Pero lo importante, el cristianismo no es un camino de sentimiento. El apóstol dijo, caminamos por fe y no por vista. Yo he visto al Señor, como dice la canción de Yaira Coradín de antaño. ¿Verdad? Yo lo he visto sanar, yo lo he visto hacer muchas cosas sobrenaturales. Pero el día que no lo veo, sigo caminando porque creo, estoy convencido. El día que lo siento, qué bendición. Pero hay días donde no lo siento. Y cuando estoy en momentos difíciles, se me hace más difícil sentirlo. Pero camino y creo, estoy convencido, tengo una convicción que no está sujeta a ser descartada. Entonces, sí, Dios se va a dar a conocer y tú lo vas a sentir. Pero Dios te quiere llevar una experiencia con Él donde tú tengas una seguridad de que sientas o no sientas. Yes. Pase o no pase. El Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. O sea, aquí es cómo tú deseas ver a Dios, cómo tú deseas sentirlo. ¿Qué hay en tu corazón? Porque posiblemente no lo vas a sentir ni lo vas a ver con cosas buenas. No lo vas a ver ni lo vas a sentir con cosas que ya tú estás como que eso no es. Pero hay algo posiblemente dentro de tu corazón que tú dices, si Dios me hablara con esto, o si tú te me puedes revelar con esto, yo te voy a creer. Algo tan sencillo como el aire. Yo no soy dueño del aire que respiro. Yes. Si a Dios le da la gana ahora mismo, yo dejo de respirar. Yes. Yo no puedo retener mi vida. Me pueden conectar a una máquina y pueden poner un respirador a respirar por mí. Pero estoy en muerte cerebral. Yes. No puedo mantenerme vivo por mis propias fuerzas. Ni siquiera la ciencia y la medicina lo ha logrado. El aire que tengo, lo tengo porque Él me lo está dando. Yes. Entonces quizás queremos ver a Dios aquí, pero lo tengo tan cerca como el micrófono, pero como no estoy mirando para el micrófono, te estoy mirando a ti, pues no lo veo o no lo siento porque estoy definiendo a Dios por un evento que quiero que pase o una circunstancia. Señor, si eres tú que salga un relámpago, pero si la ventana está cerrada no voy a ver el relámpago. Entonces ahí viene toda esta madeja de variables que pueden alterar nuestra experiencia, pero la realidad es que Dios está cercano a los que le invocan. Y si hay alguien que está viendo esto ya para cerrar, si usted está sufriendo, la Biblia dice que la gente a las que más Dios se acerca es a los que tienen el corazón roto. Quebrantado, durísimo, definitivamente. Definitivamente, pastor. Gracias. Yo creo que hemos tenido una súper conversación. Hemos dado con la línea de pensamiento. A ti en casa, si de pronto tienes una pregunta,
déjala en los comentarios, porque definitivamente nosotros tenemos que hacer una segunda parte Vamos allá, de vamos esto allá. para contestar tus preguntas, para llevarte a la cruz. No tienes nadie que te lleve, nosotros queremos llevarte a la cruz, pero con la verdad, con la palabra, con las herramientas correctas. Mira, acercarte al maestro. No te vamos a imponer nada, simplemente queremos mostrarte qué es lo que hay para que tú puedas decidirlo, mira, desde el fondo de tu corazón. Así que deja tu pregunta ahí. Puedes conseguir al pastor Rafael Torres Sacur en YouTube, en su Instagram, para que puedas también conseguir el artículo. Anyways, eso va a estar todo en los comentarios, en la caja de comentarios, para que puedas acceder a esa información, al YouTube, ¿verdad? Que él tiene grandes contenidos ahí y tiene otros podcasts donde habla muchísimo sobre otros temas. Así que gracias a ti que te quedaste hasta el final. Definitivamente, esto ha sido una gran conversación. Suscríbete, ser parte de esto, darle click a la campanita, darle like. El like nos ayuda mucho a distribuir, ¿verdad?, el contenido. Tu comentario también, reacciona ahí, envíalo a alguien que tú sabes que, mano, va a ser de edificación para su vida, que de pronto no cree por alguna u otra razón, y si de pronto esta respuesta puede hablar a su corazón, let's go, envíalo sin miedo, ¿ok? Así que, sin más preámbulos, como dice Puerto Rico, let's go. Gracias. Gracias, pastor. Gracias a ti. Pastor. Dame 5. Yes. We did it.